Hola a todos y bienvenidos. Hoy nos acompaña Lasha Kasradze, quien hablará sobre lo que está ocurriendo en el sur del Cáucaso. Bienvenido de nuevo al programa. Muchas gracias por invitarme, Rating. Lo agradezco. Así que eres analista, actualmente ubicado en Estados Unidos, pero eres de Georgia. Esta es una parte interesante del mundo, ya que está situada entre Rusia e Irán. Por supuesto, los países occidentales han estado involucrados en conflictos con ambos países, por lo que esta es una región muy estratégica. El propio primer ministro de Georgia argumentó que los países occidentales querrían promover un cambio de régimen para poder utilizar Georgia como un segundo frente contra los rusos. Pero de nuevo, el tema de hoy es el Cáucaso Sur. Y la gran noticia, supongo, los titulares, son sobre Azerbaiyán, que tiene frontera física tanto con Rusia como con Irán. Quizás podrías dar una pequeña introducción sobre lo que realmente ha sucedido en Azerbaiyán, para quienes no hayan estado prestando. Sí, absolutamente. Así que todos conocemos la versión oficial. La versión oficial es que el 27 de junio de este año, los rusos en Ekaterimburgo llevaron a cabo una redada en lo que se considera parte del mundo criminal. Los implicados eran los hermanos Sáfarov, entre otros. Uno de los hermanos Sáfarov falleció durante esa redada. Fue una operación brutal por parte de las fuerzas de seguridad de Moscú, el aparato de seguridad ruso. Bakú respondió casi de inmediato, cuando se dio la orden de allanar una estación de medios Sputnik, un medio ruso, en Bakú. Arrestaron a rusos, así como creo, a ciudadanos rusos de origen azerí. Los exhibieron por las calles con signos visibles de abuso físico. Mucha gente dice que la respuesta de Bakú, la detención de estas personas, tuvo muy poco, si es que tuvo algo, que ver con los hechos reales. Estas personas eran básicamente profesionales de TI, gente del sector tecnológico. Pero simbólicamente, creo que el daño ya estaba hecho. Así que ahora todos se hacen la pregunta, ¿por qué ocurrió esto? ¿Qué hay detrás? Obviamente hay algo detrás. En gran medida, el problema es el de siempre, que son los cambios geopolíticos en la región. Yo diría que hay varios aspectos en esto. Hay un aspecto geoeconómico y uno geopolítico. En el frente geoeconómico, el corredor de Zangezur-Dante. El corredor de Zangezur, para quienes no estén familiarizados, es una región geográfica que conecta Azerbaiyán continental con la región de Najicheván, que se encuentra al otro lado de Armenia, encajada entre la Armenia continental y Najicheván. El corredor continúa luego para conectar Azerbaiyán con Turquía. Es una zona de enorme importancia que se sitúa básicamente en el norte de Irán. Irán también forma parte de esto. El conflicto actual gira en torno a los intereses. ¿Quién se queda con cada parte y qué estado tendrá realmente el control? Podría haber un grupo de estados en la región, o, aunque lo dudo mucho, podría haber un solo estado que tome el control de esta zona. Pero además, está dividido dentro de lo que se llama el mundo túrquico, liderado por Erdogan en Turquía, que protege a Azerbaiyán en la región. Todos sabemos lo estrechamente que Turquía apoyó la Segunda Guerra de Azerbaiyán contra Armenia en relación con Nagorno-Karabaj, cuando Azerbaiyán básicamente adquirió Nagorno-Karabaj militarmente y restauró su plena soberanía. Erdogan y Turquía estuvieron detrás de ello en términos de ayudar a Bakú y al gobierno de Aliyev a lograr ese objetivo estratégico. Así que el corredor de Zangezur forma parte de ese mundo túrquico, liderado y promovido por Turquía en la región, del que Azerbaiyán forma parte, vinculado lingüísticamente, obviamente, con Turquía, y culturalmente con los países de Asia Central, que Turquía considera parte de su nueva visión para aumentar y recuperar influencia en la región. El antiguo mundo túrquico, al que siempre había considerado con algún tipo de derecho natural a influir, salvo que cuando los soviéticos tomaron el control, esas ambiciones se vieron restringidas.
took over, those ambitions were curtailed, but then after the breakup of the Soviet Union, gradually, Pero luego, tras la disolución de la Unión Soviética, gradualmente, aunque Turquía había declarado oficialmente una política de cero problemas con los vecinos, acabó recuperando esa noción del mundo túrquico en la región, liderado por Turquía. Y ahora estamos aquí, presenciando lo que parece ser ese mundo túrquico, Azerbaiyán, Turquía, que cada vez más se percibe, y con razón, como aliado de Occidente en su conjunto. Y en el otro lado, tienes a Rusia e Irán oponiéndose y equilibrando este desarrollo. Porque Irán, como todos sabemos, no quiere que el corredor de Sanguesur quede fuera de la ecuación. Si el corredor de Sanguesur queda fuera de la ecuación, entonces Irán perderá su acceso geoestratégico y geoeconómico a Asia Central, Rusia y Armenia. Y si Irán queda excluido de esto, Armenia también quedará excluida. Y ese es básicamente el contorno del equilibrio regional. Así que la geoeconomía y la geopolítica están combinando fuerzas, por así decirlo, para delimitar los intereses estratégicos de los distintos estados regionales. Hay otra dimensión en esto, que es la India. Y la India, dicho de manera simple, está del lado de Armenia. Además, está muy interesada en asegurarse de que el corredor de Sanguesur no quede bajo la influencia exclusiva de las potencias occidentales en relación con Turquía y Azerbaiyán. ¿Por qué? Porque la India también necesita Asia Central y a través de Rusia. Y parte de la manera en que puede lograr esto es el puerto de Chabahar, que India está construyendo en cooperación con Irán para acceder a ese corredor norte-sur, que eventualmente la llevará a Asia Central, Rusia y los mercados europeos. La idea es que también está compitiendo obviamente a nivel regional con Pakistán, que apoya toda la línea estratégica del mundo túrquico, que está conectada y respaldada por Occidente. Así que el interés de India en evitar que Irán o Armenia pierdan este corredor también proviene de su competencia con Pakistán. Pero principalmente, centrándonos en la región del Cáucaso Sur, la gran pregunta es, ¿dónde está Rusia en todo esto? Voy a mantenerme firme, básicamente, y decir que Rusia sigue estando muy arraigada en la región. Sé que se ha hablado mucho de que Rusia está perdiendo su control sobre la zona. En cierta medida eso es cierto, dado su enfoque en Ucrania. Pero creo que Rusia, hasta cierto punto, tendrá que ceder y jugar su propio juego. Sin embargo, cuando se trata de compromisos de poder duro o de seguridad, vuelvo a mi argumento anterior y digo que Rusia no va a abandonar Armenia, teniendo en cuenta que ahora resulta tentador ver a Armenia como un nuevo problema para Rusia, ya que Ereván está intentando, de una manera realmente sin precedentes, aliarse con Turquía, básicamente accediendo a sus anteriores peticiones de que Turquía reconozca el genocidio armenio. Básicamente está mirando hacia otro lado. Así que la visita de Pashinyan, creo que fue hace solo unos días o semanas, a Turquía con Erdogan simboliza algo que en mi opinión es muy superficial. Y luego, como todos sabemos, Francia está detrás, e Inglaterra, Gran Bretaña. Así que esto realmente nos recuerda, ya sabes, el gran juego, una especie de gran tablero de ajedrez. Viene a la mente el gran tablero de ajedrez de Brzezinski. Viene a la mente el gran juego. El siglo XIX, los famosos juegos geopolíticos que crearon. Ya sabes, el Imperio Británico jugaba contra Rusia. Y aquí tenemos ya sabes, este tumulto si se quiere. Un tumulto silencioso, pero tumulto al fin y al cabo, que aumenta los riesgos. Pero, volviendo a mi tesis original implícita, todo esto se hace básicamente para rodear a Rusia. Ucrania forma parte de esta ecuación, y ahora el Cáucaso Sur está volviendo en cierto modo a esos principios explicativos, si se quiere, que tradicionalmente se han utilizado como un espacio geopolítico para rodear a Rusia. No veo otra manera de interpretarlo. Y luego, la idea general, la explicación global de todo esto,
es que por encima de todo esto está la idea de tienes a China. On top of all this, it's this idea that you have China, and you have China in the world where we all know. Y tienes a China en un mundo que, como todos sabemos, se está dividiendo, formándose por separado como un espacio geopolítico euroasiático, distinto de Occidente, donde Rusia es la potencia central en este caso concreto. China está observando esto con mucho cuidado. Y dudo mucho, y recientemente creo que hubo una declaración en China, que China vaya a dar marcha atrás. No estaría dispuesta a ver, o no aceptará ver, a Rusia en el lado perdedor de esta ecuación. Así que vemos un apoyo directo de China, al menos políticamente. También sabemos que militarmente, y luego a través de Corea del Norte, China ha estado del lado de Rusia, ayudando a Rusia. On the side of Russia, helping Russia, but mostly on a more grand strategic scale. Pero sobre todo, a una escala estratégica más amplia, China no está retrocediendo y ve a Rusia como un socio estratégico, por así decirlo, al menos por el momento. No puede simplemente adentrarse en el campo minado de estos planes occidentales, y en su lugar, busca comprender mejor la situación en relación con Rusia, utilizando a Rusia como un equilibrador externo, como un vecino remoto. Es decir, utiliza a la Rusia occidental, Moscú, por ejemplo, como una herramienta estratégica remota con la que tantear el terreno, equilibrar frente a Occidente y de este modo permitirse suficiente margen estratégico para avanzar con mucha cautela ante estos planes occidentales en la región. Esto no significa que China no vaya a actuar con pragmatismo. En mi opinión, China también está preocupada por las necesidades económicas y geoeconómicas que tiene con Occidente. Necesita a Occidente para sus iniciativas de la Franja y la Ruta y el resto de los planes geoeconómicos que tiene para su futuro crecimiento económico, si quiere facilitar o seguir facilitando ese crecimiento. Pero al mismo tiempo, China busca alcanzar este objetivo mediante el respaldo geopolítico tradicional de Rusia. Así que se apoyan mutuamente tanto Pekín como Moscú en este sentido. Y por cierto, argumentar que Rusia está olvidando por completo a Occidente y girando hacia China también sería un error. Pero por el momento, creo que ambos estados están ahora estratégicamente vinculados al compartir su oposición común a lo que está ocurriendo en Ucrania y ahora en el Cáucaso Sur. Parece que existe cierta posibilidad de error de cálculo, sin embargo, para Occidente. Creo que la visión estratégica general ahora está adoptando un nuevo enfoque de Guerra Fría mientras luchamos contra los rusos en Ucrania. Se buscan nuevas oportunidades en esta guerra por poderes, pero parece que esta prisa por respaldar a Ucrania y utilizar el conflicto con Azerbaiyán como otra forma de aislar a Rusia podría salir muy mal. Como has dicho, el corredor de Sangesur está destinado a conectar Turquía con Azerbaiyán como parte del mundo turco y también a proyectar poder quizás más allá, hacia Asia Central. Principalmente, es algo que fortalecería la posición de Turquía, pero se da por hecho que sus intereses se coordinarán con el resto de Occidente político. Además, en esta parte del mundo, si se presionara demasiado a Rusia o a Irán, sería muy difícil para Occidente proyectar poder en esta región. Si alguien quisiera utilizar a Azerbaiyán como un intermediario, de hecho, lograron una victoria muy espectacular sobre Armenia, pero siguen siendo un país relativamente pequeño. Si llegaran a provocar tanto a los rusos como a los iraníes, esto podría acabar muy mal. También he escuchado muchas críticas de Irán últimamente, señalando que Azerbaiyán ha estado involucrado y podría desempeñar un papel más central en otro ataque contra Irán. Ahora se observa una retórica y unas acciones muy agresivas contra Rusia. Esta es una posición muy expuesta. Sin duda, si esto llegara a desembocar en un conflicto militar, no sería bueno para Occidente. Además, si al final solo sirviera para fortalecer la posición de Turquía, ¿hasta qué punto podría esto volverse en contra de Occidente?
Sí, quiero decir, a lo largo de la historia hemos visto cómo, ya sea a través del Imperio Otomano o a través de los británicos y los franceses, siempre han utilizado a Turquía para lograr sus respectivos objetivos contra Rusia, controlar el Mar Negro, controlar los Dardanelos. Y luego, hasta ese acuerdo Sykes-Picot, ya sabes, que finalmente dio el control de esas aguas a Turquía, pero después abandonaban a Turquía. Paralelamente, deseaban que el Imperio Otomano colapsara. Así que Turquía tiene que ser muy consciente de que esto es solo transaccional, en mi opinión. Estas alianzas. Soy desesperado dónde llevar esto. Quiero decir, ya sabes, la historia no se repite, pero rima, como dicen. Turquía es un país de la OTAN, sí, y hubo una conversación sobre que fuerzas turcas de la OTAN podrían estar estacionadas en Bakú. Me parece absurdo. Es una propuesta ridícula, risible, y la idea de que Rusia se quedará de brazos cruzados y no hará nada al respecto, creo que simplemente no es una hipótesis seria. Pero aún más, ¿qué está haciendo Armenia, verdad? ¿Qué está haciendo Armenia aquí? Eso es lo que me confunde. ¿Qué le da a Armenia la razón para pensar que estará protegida en términos de seguridad, que Occidente la protegerá? Ahora dicen que Rusia está perdiendo Armenia, lo cual es ilógico. Rusia no está perdiendo nada, realmente. En términos relativos, Rusia podría estar jugando algún tipo de juego de compromiso, pero la idea de que Occidente en su conjunto o Francia encontrarán algún tipo de lugar para Armenia dentro de Occidente, simplemente estamos volviendo a ese círculo vicioso. Es una historia muy similar a lo que ocurrió en Georgia. Estas promesas básicamente llevaron a la invasión rusa de 2008, cuando Rusia básicamente reconoció. Georgia terminó perdiendo la guerra, por supuesto, cuando Rusia reconoció Samachablo, Osetia del Sur y Abjasia. Así que, estratégicamente, Georgia pasó de mal en peor. Entonces, ¿qué espera lograr Pashinyan con este aventurerismo? No lo entiendo. Creo que esto no tiene sustancia estratégica, ni un colchón, por así decirlo, ninguna esperanza estratégica en la que digan, vale, asume un riesgo, pero aquí estamos, vamos a cuidarte, aceptarte de una forma u otra y a proporcionarte garantías de seguridad. Nada de eso ha sido prometido por Occidente. Y luego, la idea de que encontrará una relación estratégica a largo plazo con Turquía, dado el historial de Turquía de cambiar de bando, equilibrar y saltar de un lado a otro en la región, defendiendo su propia seguridad nacional e implementando sus propios intereses nacionales, según lo considere Erdogan, no concuerda con lo que le están pidiendo a Armenia que haga. Es una especie de ánimo falso. Así que espero que Pashinyan vea el lado siniestro de esto, que Occidente realmente no está esperando que Ereván los salve de una manera u otra. Y luego, una vez que esta operación especial termine, y terminará de una forma u otra, será una solución militar. No parece que vaya a ser una solución política. Rusia recordará quién decidió traicionar, por así decirlo, sus intereses en la región, y qué país del Cáucaso Sur intentó saltar al campo occidental. Yo sería extremadamente cauteloso. Por mencionar a Georgia, por supuesto, creo que Georgia está jugando inteligentemente aquí. Creo que, dado el hecho de que la seguridad de Georgia es inexistente, no tiene garantías de seguridad, y afortunadamente con la posición geopolítica y geoeconómica que tiene, una posición geoeconómica, en mi opinión principalmente porque geopolíticamente sabemos dónde se encuentra, creo que Georgia seguirá formando parte de esta ecuación, incluso con el corredor de Sangasur, terminando de cualquier manera. Creo que la postura de Georgia en la región es la de un puente entre Oriente y Occidente, en términos de los aspectos geoeconómicos y culturales, pero se mantiene bajo el radar estratégico y entiende lo que está en juego.
Lo que está en juego es muy importante. Los riesgos son muy altos. The stakes that are involved, stakes are very high, risks are very high. And given the fact that the West hasn't been able to accept Georgia, Y dado el hecho de que Occidente simplemente no ha sido capaz de aceptar a Georgia, Tiflis entiende que este es un juego muy peligroso. Creo que tiene que mantenerse en una especie de posición de equilibrio neutral, en la que no se perciba que inclina su política exterior de un lado a otro. Pero Armenia es un país estancado, que no cuenta con garantías de protección de seguridad más allá de Rusia, históricamente hablando. Intenta sacarse a sí misma de este mosaico de intereses muy competitivos, y tiene que preguntarse dónde espera situarse si abandona su propia posición, su posición tradicional. Y luego, ya sabes, Rusia es la cuestión principal aquí. And then Russia is the main question here. And I'm going to go back again to my thesis and say, Y voy a volver de nuevo a mi tesis y decir que geoeconómicamente Rusia será mucho más flexible. En los años 90, ya sabes, fue Rusia la que quedó algo excluida de estos proyectos geoeconómicos. Y sí, sería un golpe para Rusia si pierde todo este juego en el corredor de Sangasur y en las relaciones azerbaiyano-turcas. Y luego, ya sabes, el tándem israelí toma el control del corredor de Sangasur. Pero ya sabes, no sería bueno para Rusia. Rusia se reconoce en Moscú que tiene que tener algún tipo de control de este corredor en relación con su apoyo a Irán y luego el apoyo de Irán a Rusia y su región. It's support for Iran and then Iran's support for Russia in the region. They need this corridor. But when it comes to Necesitan este corredor. Pero cuando se trata de seguridad, creo que esas líneas rojas son líneas rojas muy claras para Rusia, y siguen siéndolo. Así que cualquier conversación sobre la posible presencia de tropas turcas en Bakú, que es de la OTAN, es absolutamente inaceptable para Rusia. Y aunque ahora mismo está ocupada con Ucrania, creo que hará todo lo posible para evitar que eso ocurra. Y entonces la pregunta será, ¿qué será de Armenia cuando quede muy claro que ninguna potencia occidental protegerá a Armenia si la situación escala hasta ese nivel? if the situation escalated to that level. Creo que es un gran argumento. De nuevo, algunas de las cosas que parecen absurdas sobre esto son, como mencionaste, que Azerbaiyán se está exponiendo mucho en esta región. Pero Armenia, esto es probablemente lo más difícil de comprender para mí, porque tenían dos socios históricos en la región que velaban por su seguridad, principalmente Rusia, pero también mantenían una buena relación con Irán. Y, más o menos, bajo el liderazgo de Pashinyan, están dando la espalda a ambos, lo que en esa región está fortaleciendo a Azerbaiyán y Turquía. Ya sabes, acaban de librar una guerra con Azerbaiyán y Turquía. Por supuesto, como mencionaste, difícilmente es un amigo histórico de Armenia. Parecían como si pudieran ser, bueno, tal vez relevantes, si no quedaban aplastados bajo este nuevo formato. Y todo parece depender de esta idea de que de algún modo Occidente acudirá en ayuda de Armenia si lo necesita, sin que haya ninguna claridad sobre por qué sería así. Quiero decir, nadie acudió en ayuda de Georgia cuando fue necesario. Es una región muy difícil para proyectar poder, pero también está el deseo de hacerlo justo en la puerta de Rusia e Irán. Hay tener consecuencias imprevisibles. Pero si dejamos de lado a los demás países occidentales, supongo que mi última pregunta es, ¿cómo crees que esto afectará la relación entre Turquía e Irán, ahora que estamos contemplando la posibilidad de que la situación se descontrole y atraiga a muchos tipos diferentes de actores? Los iraníes también están bastante preocupados. No solo a Rusia le inquieta la posibilidad de que tropas de la OTAN se estacionen en la frontera con Azerbaiyán y corten parte de su conectividad con Irán, sino que ahora los iraníes también temen que Azerbaiyán pueda ser utilizado aún más como instrumento de Occidente en futuras guerras contra ellos. Así que, por supuesto, también tienen muchos motivos para desconfiar. ¿Cómo crees que podría desarrollarse esto? Supongo que ellos tampoco se quedarán de brazos cruzados. No, absolutely not. I think No, absolutamente no. Creo que habrá una mayor división entre Turquía e Irán,
pero Irán cuenta con una especie de arsenal geopolítico, por así decirlo. India no lo permitirá. No creo que India tolere ver a Irán caer, dadas las riquezas naturales, y China, considerando los recursos naturales que ambos países compran a Irán. Y tampoco creo que Rusia lo permita. Estas declaraciones han sido hechas formalmente en el pasado por el presidente de Irán, que tiene un apellido que suena armenio. Se me ha olvidado completamente. Lo siento. No puedo recordarlo ahora mismo. Tanto Moscú como Irán han reconocido la apoyarse mutuamente. Recognize the importance of supporting each other. It's not a formal alliance, we all know this, but No es una alianza formal, todos lo sabemos, pero es una alianza estratégica, de tipo político, y de una forma u otra se apoyarán mutuamente a nivel regional. India también apoyará, en mi opinión, el acceso de Irán al corredor de Sanguesur y el desarrollo del puerto de Chabahar como puerta de entrada a Asia Central. Y Rusia, India no necesita, ni en mi opinión tolerará, que Irán caiga bajo ninguna circunstancia. Así que Irán tiene algunas cartas que jugar aquí, pero esto se va a ver impulsado en contra de toda la línea estratégica del mundo túrquico, que se percibe como apoyada por Occidente en su conjunto. As being supported by the collective West. Azerbaijan, Turkey, and then Israel. Azerbaiyán, Turquía y luego Israel, quizás principalmente por sus propios fines, por sus propias opiniones tradicionales sobre Irán. Pero aún así, el efecto de reacción será. Y por cierto, cuando Israel atacó inmediatamente las instalaciones nucleares de Irán, comenzaron las conversaciones sobre que esto era un intento a más largo plazo, que se iba a convertir en un intento de rodear a Rusia. Mi argumento era que, ante todo, esta era una decisión que debía tomar Israel, debido, con razón o sin ella, a sus propios intereses, intereses tradicionales, en retrasar el desarrollo de capacidades de armas nucleares en Irán. Pero eso perfectamente puede ser utilizado. That can very well be used, and the idea that we can exclude the possibility of that. Y la idea de que podemos excluir la posibilidad de que ese escenario se desarrolle sin que Occidente calcule que esto podría ser una buena oportunidad para rodear a Rusia, creo que sería un error. Creo que esto también forma parte de todo el proceso. Pero al mismo tiempo, creo que Irán puede jugar un papel aquí en cuanto a resistir la pérdida estratégica de su presencia e influencia en el corredor de Sanguesur, lo que básicamente lo aislaría. Entonces, Azerbaiyán iría directamente a Turquía y al Mediterráneo y Europa, dejando esencialmente a Irán fuera. Pero hay otras vías alternativas que Azerbaiyán ha ofrecido, por así decirlo, para quizás rebajar las tensiones. Deflate tensions, for example, building another pipeline on Aras. Por ejemplo, construir otro oleoducto en el río Aras. Pero creo que el corredor de Sanguesur es el activo geoeconómico estratégico más importante, o potencialmente el más importante, que tienen Azerbaiyán y Turquía. Así que, si revisamos las declaraciones de la élite de política exterior de Irán sobre la importancia del corredor de Sanguesur, podemos ver el conflicto que se está gestando aquí con Turquía, respaldada por Rusia. Y dado que Rusia ha perdido Siria, creo que Rusia se aferrará a Irán con mucha más fuerza de lo que pudo hacer con Siria. Así que creo que este juego está lejos de haber terminado. Y creo que todos se están adelantando un poco. Eso es lo que me molesta. La emoción está empezando a notarse, y esto recuerda a la época anterior a 2008, cuando Georgia estaba histérica pensando que la OTAN iba a venir, sacarla del Cáucaso Sur y convertirla en miembro. Luego tuvimos el discurso de Putin en Bucarest, y el resto es historia. Pero para terminar, también quiero decir que creo que China desempeña un papel enorme en esto. Lo que Rusia está haciendo en Ucrania también significa que hay una presencia china en el trasfondo de la mente de Putin. La forma en que Rusia termine la guerra en Ucrania significará mucho para China y la relación entre Pekín y Moscú. Así que sí, Putin está intentando equilibrar una especie de política regional multivectorial aquí. Pero no nos engañemos. El hecho de que Rusia esté sobreextendida, por así decirlo,
y tenga obligaciones estratégicas con un país como China, por ejemplo, no significa que vaya a perder su control sobre Armenia, ni que Moscú vaya a aceptar ninguna charla insensata sobre la presencia de tropas de la OTAN en Azerbaiyán. Creo que eso es un terreno muy resbaladizo y una política muy insensata en la que creer, y mucho menos perseguir. Yeah, that's my great concern. Sí, esa es mi gran preocupación. Mucha gente ve esto casi como una oportunidad para clavarle otra daga a Rusia. No creo que hayan pensado esto a fondo, lo increíblemente complicado que podría llegar a ser. Y no solo por la vulnerabilidad de los actores clave como Azerbaiyán y Armenia, sino también, por supuesto, por la implicación de otros gigantes del continente euroasiático. Así que, sí. En fin, muchísimas gracias por arrojar algo de luz sobre este tema y compartir tus ideas. Tengo la sensación de que no será la última vez que hablemos de este asunto, así que gracias de nuevo. Eso espero. Bueno, espero que sea la última vez, porque toda esta región tiene como una especie de atracción magnética, por así decirlo. Si hay un conflicto en Ucrania, o si los neoconservadores están tramando algo, de alguna manera, todo termina de algún modo repercutiendo en esta región. Es una región crucial, geopolíticamente hablando, y siempre merece la pena analizarla y debatir sobre ella. Así que muchísimas gracias, Glenn. Ha sido un placer volver a verte. Thank you so much, Glenn. It was great seeing you again.